Ser tu perfecta compañía no es solo romper el silencio, es informar con objetividad y comprometernos con la realidad. Estamos en vivo, haciendo mejor tu día con entrevistas, noticias y el más destacado contenido multimedia. Radio Sin Límite y tu música favorita. www.surgeradio.cl. Surge Radio. Mucho más que una radio. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Ojo al Charqui, directamente desde Quellón. Hoy tenemos un programa especial porque estamos en contacto con quien fuera mi maestra en la universidad, y ella es doctora, especialista en filosofía, específicamente en filosofía política y también en educación, formadora de futuros profesores de la universidad. Ella es la doctora Yasmín Díaz Saldes. Muchas gracias, profesora, por aceptar la invitación a conversar en este humilde programa. Cris, un gran saludo para ti también, y es un orgullo que estés trabajando en esto. Y obviamente la investigación, la docencia no tiene ningún sentido si no la podemos comunicar. Te agradezco a ti la oportunidad y la invitación. Claro. Justamente uno de los planos más importantes, lo hemos hablado acá con otras personas muy importantes, como la que está a cargo de educación en Quellón, en la municipalidad, Luisa Párez, sobre todo el tema de la conexión de la educación con el modelo económico, con el modelo político, y sin duda una de las cosas que pude aprender en una de sus clases fue, digamos, esta batalla que se daba dentro de la educación para poder también dar los lineamientos que puede tener un país con respecto a la visión que quiere dar, ¿cierto?, la educación con respecto a lo que está afuera, ¿cierto?, a lo que lo rodea, que sigue siendo el sistema político. Y quiero partir con esa pregunta. Se habla en Chile de que el problema es el modelo, es el sistema, y siempre se habla de neoliberalismo. Y aprovechando que usted trabaja en el área, y aprovechando que también, bueno, está en Canadá, en la Universidad de Calgary, haciendo una pasantía en la investigación en ciencias políticas, preguntar sobre los fundamentos del liberalismo, digamos, en manera simple, para que la gente comprenda qué significa y qué se debería entender cuando uno está hablando de liberalismo, entendiéndolo dentro de una democracia liberal. Chile ha sido en los últimos meses, precisamente a propósito de la pandemia, identificado como el país que ha instalado o que ha concretado de mejor manera el proyecto liberal, ¿ya? Y eso tiene ciertas características muy claras, muy claras. El liberalismo como doctrina se funda en una cuestión fundamental que tiene que ver con la noción de individuo, ¿ya? ¿Qué es lo que se está entendiendo por individuo? ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que se está entendiendo por ciudadano? Porque en el fondo el proyecto político, que no es otra cosa que el proyecto de cómo vamos a establecer las relaciones entre los individuos, está articulado precisamente a partir de la noción de ese ciudadano. ¿Qué esperamos de ese ciudadano? ¿Cómo lo concebimos? Y el liberalismo concibe al individuo como cuya característica fundamental es la libertad, ¿ya? La libertad de elegir su propio proyecto de vida, por así decirlo. Y desde esa perspectiva, el orden del Estado, el orden del país en este caso, se articula de tal manera que las personas puedan desarrollar esos proyectos individuales. Así explicado, uno podría decir, pero eso es maravilloso. El gran problema y el gozne que produce el quiebre es que precisamente el liberalismo desconoce la dimensión social que tiene una comunidad, y entonces desprende al individuo, por así decirlo,
de su dimensión social. Un ejemplo muy concreto de esto lo vemos en las palabras, por ejemplo, del exministro, cuando dice, no tenía idea que la gente vivía sin nada, no tenía idea que vivían en 50 metros cuadrados. Efectivamente, yo le doy como Estado las condiciones para que usted haga su proyecto, pero no tengo claridad de cuáles son esas condiciones en las que está usted haciendo el proyecto, que son las más específicas. Eso por un lado. Y el segundo elemento es como una suerte, que es muy soslayada, creo yo, tiene que ver con una suerte de eliminación de lo que tiene que ver con la dimensión colectiva. Esta cuestión colectiva que tanto ha complicado al mundo político hoy día, a la participación política con el estallido social que se genera en octubre del 2019, en donde la gente efectivamente dice, no, nosotros como cuerpo político, como cuerpo social, porque somos parte del ejercicio político, no estamos de acuerdo. Entonces el liberalismo, en el fondo, por un lado, engrandece esta condición de individuo y que tú solo como individuo vas a lograr el éxito, de modo que te desvincules del proyecto social, ¿ya? Y el ejemplo y la consecuencia lógica de eso es el individualismo, ¿ya? Que es la característica propia de las sociedades liberales, que hoy día es muy claro cómo está puesto en crisis. O sea, hoy día si no nos ponemos de acuerdo, si no actuamos como una sociedad comprometida contra esta pandemia, va a ser muy complejo poder sobrevivir a ella como comunidad y como Estado, como país. Claro. Y bueno, a propósito de esto, porque uno dice, bueno, democracia liberal, pero primero está hablando de democracia y sabemos digamos, a través de los griegos, que esta pretensión de sociedad nace también desde una etimología en la cual se incluye al pueblo, los demos, y que a través de esta ilusión que quizás tuvo en su discurso Pericles, eso no se condice con lo que nos acaba de explicar de liberal de alguna manera, porque claro, entre el Kratos, que era el poder del pueblo, democracia, con lo que acaba de decir, como que no pega, no junta. ¿Qué sucede ahí en esa? ¿Se tiene que hablar de democracia liberal? ¿De qué manera? ¿A través de algún sistema en especial, digamos, como en el que vive Chile? ¿O se puede dar el liberalismo en todos los lugares? O sea, el liberalismo es hoy día, tenemos que tener claro que es un modelo económico, ¿ya? Y que detrás de ese modelo económico hay una ideología. Hay una ideología que tiene que ver fundamentalmente con una estructura de poder de carácter absoluto, ¿ya? Y más complejo aún, que tiene que ver con una suerte de modelo moral, ¿ya? Que tiene que ver con la regulación de la estructura de la conducta de los individuos. Eso es lo que pretende el liberalismo, ¿ya? Es establecer ciertos principios que articulen la sociedad. Y yo creo que es súper importante un poco, porque uno ahí va a entender perfectamente el tema de qué es una democracia liberal. Creo que es importante entender la dimensión política, ¿ya? Cuando, pensando en Chile, y en términos generales también, en términos generales, ¿qué significa política? La connotación política, la participación política. Nosotros somos constitutivamente políticos. Creo que y hay que decir las cosas con su nombre directo. Cuando se quiebra esa concepción de lo político como participación dentro de la comunidad,
Eso se quiebra precisamente con la dictadura militar. Efectivamente, el sesgo que se hace allí de la actividad política, de los ciudadanos como agentes políticos, es radical. Entonces, Claro. en el fondo se empieza a crear en los años 70, y eso surge acá en Norteamérica fundamentalmente, lo que se denomina la clase política. Claro. ¿Qué significa la clase política? Significa que hay un grupo de personas que son las encargadas del ejercicio de lo político. Y entonces el ciudadano empieza a alejarse de esta actividad dentro de la comunidad. ¿Te Claro. fijas? Y de ahí entonces, ¿quién es el que hace la política? Yo recuerdo haber escuchado fundamentalmente de la derecha en Chile, argumentos cuando se estaban haciendo los cabildos, obviamente antes del 18 de octubre, los cabildos que se hicieron en el gobierno de Michelle Bachelet, Claro. en donde empezaron a hacer cabildos populares, donde decía tiene que haber distintos tipos de personas. Y recuerdo claramente cómo la derecha está absolutamente indignada, y parte también de la oposición, estaban indignados porque los que tienen que hablar de política somos nosotros. Justamente. Los ciudadanos no tienen nada que ver. Uh-huh. Y entonces ese ideario es el que precisamente creo yo que puso en juego el concepto de la democracia. La democracia es una forma de gobierno, pero todos somos partícipes de esa forma de gobierno. Y eso es lo que yo creo que hoy día tenemos que rescatar cuando nosotros salimos a marchar en octubre, en noviembre. Lo que se estaba buscando es, yo quiero participar de este proyecto, ¿por qué me han dejado fuera? Claro. Porque sí queremos participar. Los movimientos feministas tienen que ver con eso. Por ejemplo, las demandas indígenas tienen que ver con esta dimensión. Nosotros somos parte de la construcción de las relaciones que estamos estableciendo como sociedad. No nos pueden dejar afuera. En ese sentido es el rescate de la democracia. Pero ¿qué ocurre? Y eso hay que hacer las lecturas a la luz de la historia. Efectivamente, creo yo, mejor lo podrá hacer un historiador, pero en términos de estructuras políticas y de idearios políticos, que obviamente la dictadura militar, el golpe de Estado, sesgó toda proyección política, ¿ya? O sea, hablar de política era vetado. Sí. Es efectivamente o marginado o politizado. Justamente. O politizado. Hay que recordar, exactamente, hay que recordar cuando se hace el acuerdo por la democracia, ¿ya? El acuerdo de la concertación para poder asumir y volver la restitución de la democracia en Chile. Lo que se hace, y ahí un poco lo que tú estabas planteando, es establecer una democracia representativa. Claro. Hay discursos de aquellos de esos tiempos, que muchos están, donde se establece, no podemos darle oportunidad ni opinión a la masa, porque eso fue lo que quebró la democracia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que sea representativo. Y entonces dejó afuera a esto que tú llamabas el pueblo. Claro. Ese es el sentido que tiene. Entonces la democracia se convierte en una representación. Pero una representación, y aquí hay otro elemento que tiene que ver con una cuestión de desarrollo político internacional, pero que en Chile se marca claramente, que es la intervención de la economía en los procesos políticos. Claro. ¿Ya? Pensemos que la mayoría de las personas que han sido jefes de los gabinetes de los ministerios de economía y el mismo presidente... Y de educación han sido economistas.
claro, y el presidente pertenecen al denominado Chicago Boys, ¿ya? Que Claro, fueron a estudiar a la escuela de Chicago, obviamente, claro. de Aunque Piñera, liberalismo claro. económico. Aunque Piñera estudió en Harvard, pero se entiende que vienen de esa... Pero ellos vienen de esa línea, hay un grupo, Claro, yo no sé, eso es algo que se conoció hace unos años atrás y que está en línea y que uno podría hasta incluso hacer un foro al respecto, podría ser una segunda sesión. sí, El tema de los Chicago Boys se claro. muestra claramente. Ahí dicen los tipos, o sea, este es un país que hay que trabajar para los empresarios. Eso es lo que Claro. nosotros, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, una No, sí, desvaloración del individuo y del aporte de los ciudadanos. sí, y hay mucha literatura al respecto. Si uno quisiera indagar, ¿cierto?, en todo este legado, incluso ahí está este reportaje de esta escuela de Chicago y también libros tan importantes como Los Leones de Sanhattan, que también han sido bien comentados con respecto a toda esta escuela y cómo se mueven a través de ciertas universidades, ciertos centros de pensamiento, y también funcionan como todo un engranaje dentro de un sistema político que justamente, como lo mencionaba, esta democracia se viene a llenar, al parecer, a través de su apellido. En principio le preguntaba por liberal, pero claro, aparece necesariamente esta palabra de representativa, y ahí se me viene inmediatamente a la cabeza el texto de Constant cuando escribe la diferencia entre los clásicos y los modernos, ¿cierto? En esta idea de que es necesario para la élite incluso tener gente que me represente y no tener que estarme ocupando de mis negocios y también de tener representación. O sea, ellos de alguna manera quizás, y lo dejo a modo de pregunta en ese aspecto, al parecer es necesario en este sistema y en esta democracia que haya gente representando al poder económico, al sistema económico, y también alejar a la gente de la participación política. En algún momento incluso se ha llegado a hablar de que la gente carece de herramientas técnicas al momento de hablar o discutir de política, y al parecer eso no es fortuito, no es gratuito, tiene que ver quizás con alguna estructura establecida a través del sistema. No sé cómo lo ve desde esa perspectiva. Yo creo efectivamente que aquí hay elementos ideológicos instalados, eso no me cabe duda. La representación, eh, si bien en términos generales, en una primera mirada, uno podría decir efectivamente es válida, deben estar todos representados. Claro, Efectivamente no podríamos ir a sentarnos todos al Congreso, ¿sí? claro, Pero a lo mejor una representatividad que sea mucho más directa. ¿Te fijas? Porque los enclaves, por lo menos en los sistemas políticos y en los partidos, son terribles. Hoy día, por favor, ayer escuché en las noticias, están haciendo todo lo posible para garantizar la reelección claro, porque se pegaron de un algunos disparo en el pie, alcaldes. claro. Claro, porque efectivamente se va a renovar el espectro de senadores, diputados y también de alcaldes. Entonces, Sí. volviendo un poco a la pregunta, creo que es Uh-huh. una cuestión ideológica, primero. Uh-huh. ¿Ya? La representatividad está entendida fundamentalmente, estoy pensando en Chile, en términos muy Claro, específicos. En Chile, mi impresión es que la representatividad está entendida fundamentalmente como a la luz de este criterio de que es un grupo de personas que pertenecen a una élite económica, política y claro, también intelectual, que son las que deben llevar, las riendas del país, que tiene implicancias filosóficas sumamente complejas y éticas sumamente complejas, porque en el fondo lo que se está diciendo, y esos son, no me acuerdo, no tengo en la memoria quién es el autor de ese texto, pero son los ideólogos de la concertación, los que plantean, no podemos entregarle al pueblo
la importancia, ni podemos escuchar la opinión, o sea, por la representación simplemente, porque ellos quebraron el orden. Y si el orden, en el fondo, porque esa es la lógica, por eso digo que aquí hay problemas más de fondo, el orden establecido por el modelo de democracia liberal no dio. Hoy día está puesto en crisis. Y efectivamente, todos los esfuerzos que están haciendo en general, todo el grupo político, sin discriminación, quiere mantener el orden. O sea, Claro. Y eso es clarísimo. Pero yo insisto que aquí hay una consecuencia filosófica que es más compleja, porque hay un mirar en menos la capacidad que tienen los ciudadanos para poder deliberar. Y eso tiene que ver con un principio básico del liberalismo. Y el principio básico del liberalismo que considera al otro como un enemigo. Hoy día una verdadera democracia plural debería perfectamente permitir la convivencia de aquellos que piensan de una manera y los que piensan de otra manera. Precisamente la vida política consiste en eso, en que los grupos, los distintos grupos puedan ir estableciendo relaciones, vayan arreglando y vayan creando una sociedad mucho más pluralista. Una de las claves del liberalismo es precisamente instalar un acuerdo que es fantasmagórico, diría yo, que es una ilusión barata, porque la característica de la sociedad es precisamente que somos diferentes. Somos diferentes. Y entonces ahí por eso digo que hay un elemento que es ideológico y muy complejo. La élite política no quiere, y no solamente política, económica y de una rama del intelectual, no cree que efectivamente somos iguales. Somos diferentes. Y eso es súper complejo. Es una visión no de interacción con los otros, sino que una visión que tiene que ver más con eliminar al otro. O sea, cuando la discusión respecto del aborto, de las 3 causales del aborto, es todos se van a ir a hacer abortos. Que haya ley de aborto significa que habrá gente que quiere hacerse aborto y hay otra gente que no quiere hacer aborto y que nunca lo va a hacer. Claro. Y pueden convivir perfectamente. Pero ahí esa discusión es una prueba clarísima de cómo se quiere instalar un modelo ético, político, de cómo deben ser las cosas. Entonces no es simplemente un problema económico. No es simplemente un problema económico. Y ahí yo quería entrar en materia, ya que mencionamos esta cuestión de esto de estarse quizás en el modelo, tener que competir con el que está al lado mío, ¿cierto? Para llegar nos ofrecen esta posibilidad de poder alcanzar la cima, ¿cierto? Pero siempre de manera individual, nunca pensando quizás en el que está al lado mío. Y quisiera saber, a propósito de este clima de intolerancia, de este clima que no acepta la diferencia, pero que también está permeado de tanto para el lado derecho como tanto para el lado izquierdo, y finalmente pareciera que todos cayeron en el mismo juego, y estamos frente a quizás un momento, o quizás se dio desde que posteriormente a la dictadura, a través de que fue impuesta a fuego, esta forma de relacionarnos y de discutir políticamente a través de la descalificación, la intolerancia, como lo vuelvo a repetir. Y quisiera saber cómo es posible tener una democracia. Bueno, quizás no tengamos una respuesta concreta, pero ¿cuáles serían quizás las ventanas en las cuales podríamos decir que esta tolerancia pueda ser parte quizás de nuestra forma de interactuar a través de quizás nuestra forma ética, o quizás también entender que, como lo está haciendo incluso la derecha hoy en día? Yo sigo mucho a Hugo Herrera, que él es ideólogo de la derecha, pero él está más por un republicanismo popular, que él plantea, bueno, nosotros decimos, queremos el sistema económico, pero nosotros tenemos que entender de que la política nunca es imparcial, y finalmente
o sea, que siempre es parcial y que tenemos que entender que tenemos que buscar cuáles son las cosas que nos reúnen, ¿cierto? Como para poder afianzarnos de esa manera y poder construir quizá una mejor democracia. Pero justamente ahí está la discusión, si es posible tener una mejor democracia o otra democracia, entendiendo los fundamentos del liberalismo que ya explicó y también entendiendo el sistema que nos empuja a competir entre nosotros. Esa sería la pregunta. Muchas cosas, muchas cosas. Sí. Ya, pero yo creo que si tú me preguntas si cuál es la receta, O la ventana, por donde poder... es súper complejo, ¿no? Creo que hoy día nosotros somos un país que está muy dividido, muy polarizado. Hoy Claro. día era algo que estaba latente y para mí, si tú me preguntas, qué bueno que salió a la luz. Qué bueno que salió a la luz, que la gente está diciendo, yo creo en esto y yo creo en esto otro. Ese es como el primer momento, me parece. Ya. Un primer paso. Un primer paso, efectivamente, que sí estamos divididos, que sí pensamos distinto. Claro. El tema complejo es que estamos viviendo en el mismo lugar. Ese es el tema complejo. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir juntos si pensamos diferente? Bueno, ese es el ejercicio precisamente de la política. Ese es el ejercicio de la política. Entonces, yo creo que, pues tú me dices, ¿cuál es la ventana? Yo creo que hay, yo diría, ciertos, siempre yo digo que uno tiene que hacer gestos, ¿ya? Tiene que hacer gestos, todo índole de cosas. O sea, cuando yo tengo realmente una voluntad, sobre todo en política, se habla de una voluntad política. ¿Cuáles serían los primeros gestos? Ir por el camino de la igualdad, ¿ya? Uno de los principios, los dos principios fundamentales del mundo de las democracias liberales y de las democracias pluralistas a las cuales se tiende, es articular, por un lado, esta libertad, que nosotros no podríamos ser una utopía y tratar de establecer un modelo, convertir Chile en otra cosa de la que es, ¿ya? No, yo creo que hay que abrir una ventana, establecer lo que se denominan los derechos sociales, ¿ya? Hacer una revisión y una mirada mucho más comunitaria y más social de los derechos sociales, vivamente, y a partir de eso establecer un criterio de igualdad, ¿ya? Porque una de las grandes demandas que hoy día tiene, por favor, Chile, es la igualdad. Yo recuerdo antes de viajar, me acuerdo haber escuchado un par de reportajes, obviamente con la contingencia que estábamos instalados. Pensemos que el 7% de Chile, gana sobre 2 millones de pesos. Y de ese 7%, el 0,1, que son 10 personas, 10 familias, tienen la mayor cantidad de recursos. Entonces, efectivamente, es un país muy desigual. Nos han hecho creer que no es así, porque tenemos acceso a comprarnos televisores, porque podemos tener líneas de crédito, pero eso no significa en modo alguno que nos traten igual. Claro. O sea, nosotros, efectivamente, yo creo que tú me dices, ¿cuál es la ventana? La ventana, diría yo, que el gesto que uno buscaría de la clase política y del nuevo orden, del nuevo orden, debe ser un aseguramiento de los derechos sociales, que están establecidos en el orden de las constituciones. Los derechos sociales son uno de los derechos, junto con los derechos humanos, fundamentales de toda constitución de un Estado. Y eso en Chile están absolutamente desfigurados, absolutamente desfigurados. Si tú me dices cuál es la ventana, yo diría esa es la ventana. Si tú me dices respecto de la violencia en la que se está instalando, precisamente también creo que hay dos elementos. Uno, y que lo dijiste tú al comienzo, un elemento que es fundamental es la educación. Mal gesto estamos dando cuando se está quitando de la malla curricular historia de Chile. Un país que no sabe de su historia,
historia, un país que no tiene noción real de cómo son los procesos sociales, de cómo son los procesos económicos, difícilmente va a poder precisamente poder trabajar con la diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, uno de los elementos que yo creo que hay que trabajar, y eso cualquier intelectual o cualquier persona con un poco de perspectiva se da cuenta que la forma es no destruir la educación, que es lo que se han hecho en los últimos 40 años. ¿Ya? Debo recordar, y probablemente tú también te acuerdas, cuánto se luchó hace 2, 3 años atrás para que no sacaran filosofía. Y hoy día, 2 o 3 años después, cito a Mañalich, es que tenemos que tener más filosofía en los colegios, es que los filósofos tienen que hacerse cargo de este problema que está ocurriendo. Entonces, efectivamente, uno de los pilares que puede permitir el cambio creo que es la educación. La educación no solamente en términos conceptuales, la educación de poder compartir entre todos. Yo tuve la suerte de trabajar durante 16 años en un colegio en donde había una diversidad de alumnos que sus papás trabajaban en trabajos menos calificados hasta jóvenes de familias bastante bien acomodadas. Y una de las mejores enseñanzas que ahí se da, precisamente, es la capacidad de poder compartir con todos. Entonces, hoy día, un sistema educativo que, por ejemplo, discrimina absolutamente con los colegios particulares, los colegios subvencionados y los colegios públicos, difícilmente va a tener una unidad, una capacidad de tolerancia. La desigualdad hoy día es evidente. No podemos negar, los colegios públicos hoy día están teniendo ¿cuánto? 40, 60% de clases. Uh-huh. Los colegios privados en un 80% de clases. O diría yo en un 100% de clases. Entonces ahí hay una discriminación clarísima. Mientras no haya, y yo no estoy de acuerdo con la violencia, jamás he estado de acuerdo de ningún lado, no la valido, pero sí entiendo por qué existe esa rabia. Efectivamente, el himno que se hace, que representa al movimiento social y hoy día las exigencias de participación y de igualdad, el baile de los que sobran, efectivamente, y lo digo con derecho, con propiedad, porque fue la música de los años 80, la música de mi generación que efectivamente estaba en la transición y que no éramos de ningún lado, sobrábamos porque ahí había mucho más discriminación respecto del ingreso, por ejemplo, en la educación superior. Claro. Éramos los que sobrábamos. Y hoy día el extremo se volvió a radicalizar. Entonces, cuando tú me preguntas, sí, ¿cuál es? Yo creo que educación es la primera, y la tolerancia se educa también con procesos que sean educativos como la ciudadanía. Una clínica para los de esta clase y un hospital para esta otra clase. Nos hace entender que somos diferentes, que en esa dimensión donde sí tenemos que ser iguales, tener los mismos derechos, no los tenemos. Entonces, efectivamente, uno de los gestos es mejorar la configuración de los derechos sociales. Eso creo yo que permitiría algún avance en este país, en nuestro país. Sí, y justamente una de las cuestiones que quizás yo pude aprender a través de la misma filosofía en la academia era que inevitablemente somos seres políticos y de alguna manera es inevitable tener que comprender que no tan solo hay que dedicarnos, digamos, a nuestras cuestiones que nos llenan, que quizás tengan que ver puede ser con algún negocio incluso, pero que al parecer siempre hay que dedicarle un poquito de tiempo a la política, a comprender, porque de alguna manera es tu suelo. Ortega y Gasset
decía en su libro de Idea y Creencias una cuestión que me gusta mucho, que él decía que las creencias eran nuestro continente, eran nuestro suelo, y que finalmente uno quizás en la política debiese tener una actitud de querer conocer tu territorio, conocer tu continente, tu suelo, aquello por donde te mueves, aquello con el cual te expresas, quizás también involucrar y entender por qué hablo lo que hablo, por qué digo lo que digo, y ahí sin duda en toda esa batalla que dimos con la Reprofich y los estudiantes de filosofía, fue una de las cuestiones que más defendimos al momento de decir que, eh, porque si fuera tan fácil como que todos se pusieran a estudiar ingeniería comercial y este país floreciera así, ¡pum!, digamos, sería, si la receta fuera tan fácil, realmente ya otros países la estarían haciendo, pero si uno se fija, hay que comprender que si el modelo te dice que a través del individualismo puedes llegar lejos, de alguna manera quizás estás tapando la construcción de una sociedad. Y puedes construir un imperio, pero no puedes construir una sociedad al mismo tiempo. Y quizás yo creo que Chile ha sido un buen ejemplo a través del estallido social de que quizás gente que tenía distintos sueldos o que trabajaba en lo público y otros que trabajaban en lo privado, todos se vieron reunidos quizás por esta palabra que veían no tan solo en las paredes, sino que lo veían en distintas cosas, que es el abuso, ¿no? Al parecer, no tan solo es el sistema privado, sino que también habría una relación con lo público, con el Estado, en la cual también es cómplice y también es parte de este sistema político. Quisiera poder entrar ahí y ver esta relación entre lo público y lo privado, también viéndolo desde la pandemia, porque hemos visto que ha estado totalmente en discusión, que finalmente se acudió a lo público y a fortalecer lo público en un momento de crisis. Y finalmente ahí florece lo que realmente quizás necesitaba el país y lo que fue de alguna manera disminuyéndose. Sí, bueno, esto tiene que ver con el modelo neoliberal precisamente concibe al Estado, el rol del Estado, la característica es que es un Estado subsidiario, un Estado que no opina de nada. Bueno. Pensemos que, para que podamos entenderlo, prueba de ello es cuando a comienzos de la crisis, me parece que fue de la pandemia, yo ya estaba acá, así que no tengo tanta claridad si fue en ese momento, el presidente dice, logré conversar con los dueños, con la gente de la AFP, y van a congelar los programas y los planes. O sea, como claro, que el Estado, que es el que debe regular, simplemente conversa, les pide como un favor. Eso es la característica propia del ejercicio de lo privado. ¿Ya? Eso es en términos como Estado. Si tú me preguntas, bueno, ¿qué relación hay con eso? El Estado precisamente lo que hace es estimular ese crecimiento, ¿ya? Y evitando cualquier condición de lo público. ¿Te fijas? O sea, lo público es lo mínimo. Que hoy día con la pandemia quedó absolutamente en evidencia. Yo recuerdo con claridad, eso sí lo recuerdo con claridad, cómo los exámenes costaban 70.000 pesos. La gente estaba perdiendo el trabajo, estaba haciéndose pandemia y se estaban contagiando, pero además tenían que tener 70.000 pesos. Es una cuestión absolutamente compleja. Hoy día la gran crisis, ¿por qué? Está en Calama el alto contagio, está en Concepción el alto contagio, pero no están con cuarentena. En el sur también hay ciudades que están muy contagiadas, no tan al sur como estás tú, pero al medio centro-sur hay mucho contagio, en el norte también hay mucho contagio. ¿Por qué no se interviene?
¿Por qué no se interviene? Precisamente porque lo público es el ámbito de lo privado, que es una confusión cuando debiera ser todo lo contrario, te fijas, está subsumido en el ámbito de lo privado. Sí. Y eso es hoy día con la pandemia se hizo absolutamente evidente, absolutamente evidente. El tema de cómo el Estado articula lo público es en función de lo privado. Lo público está al servicio de lo privado. Entonces, es súper complejo. Y ahí tú mezclaste hartas cosas que yo creo que habría que separarlas. Eso es una cuestión, la dimensión de lo público y de lo privado, ¿ya? Que es propio del liberalismo, lo que garantiza cuida, por así decirlo, el ámbito privado. Y en el ámbito público lo único que hace es establecer condiciones de funcionamiento, que es la institucionalidad. Eso es lo único que hace, nada más, que es lo que regula. Institucionalidad que está puesta en tela de juicio. Hoy día, precisamente por lo que tú dices, una institucionalidad que ha abusado de su propio sistema. O sea, vemos a ministros acusados de colusión, vemos empresas acusadas de colusión. O sea, el mismo sistema del Estado que tiene para cuidar lo público es el que está colapsado, es la protesta. Eso por un lado. Y por otro lado, tú hablabas, bueno, de los usos, de las creencias, de cómo estamos instalados en esas creencias. Estamos instalados en esas creencias como que lo público, y en este caso lo político, y hay que decirlo con todas sus letras, no es algo que me interesa a mí. ¿Te fijas? Cuando la gente dice, yo lo he escuchado mucho, de gente educada, de gente no tan educada, de gente que aprecia, gente que no aprecia mucho, no sé, de distintos, gente joven, gente adulta, gente mayor. Mira, en realidad, que a mí me da lo mismo quien salga, porque yo tengo que trabajar igual. Claro. Hoy día, yo le digo a esas personas, sí, usted tiene que trabajar igual, pero las condiciones en que se están dando para trabajar no son iguales. Ese es el tema de fondo, ¿te fijas? Claro. Obviamente, si los gobiernos no se trata de que nos mantengan, sino que organicen de un modo el país. Y esa organización es una organización de privilegio. Es una organización de privilegio para unos cuantos. Y el resto, que es el 95% del país, no tenemos esos derechos. Ya lo dice de una forma media chistosa, media vergonzosa también, digámoslo, cuando la primera dama se filtra ese audio. Oye, parece que vamos a tener que darnos privilegio. Fija, o sea, una condición de no saber. Yo honestamente no estoy defendiendo, jamás lo haría, además, no estoy defendiendo al gobierno ni a la alianza que representan. Pero cuando estos tipos dicen, ay, que no tenía idea que vivían hacinados, es porque efectivamente no tienen idea. No tienen idea. No tienen idea, no saben dónde viven. Tú hablabas de las creencias, de cómo ellos no saben, porque ellos viven en otro Chile. Claro. Viven en otro Chile. Yo estoy en un país desarrollado, tú recorres de una ciudad de altos ingresos, porque el petróleo es la fuente de ingresos a la provincia, pero tú recorres, no hay, honestamente, y he recorrido harto, no hay ningún sector como existe el Parque Araucano, el mall que hay de grandes tiendas, de los malls con la sofisticación que existen en Chile, no existen acá. No existen. Esa diferencia tan radical. Obviamente que hay sectores de gente más trabajadora, hay sectores de gente más pudiente, casas, mansiones maravillosas, lo hay. Claro. Pero el medio
la La brecha. término medio, es Eh, una casa digna. Yo yo estoy viviendo en un departamento que tiene 100 metros cuadrados, y esto es un departamento para estudiantes que está detrás de la universidad, que es para gente que trabaja como un sector de dormitorio, por así decirlo, que sale a trabajar todo el Claro. día y vuelve solo en la noche. Ujú. Entonces, claro, en el fondo, esto de las creencias nos han hecho creer, y a ese punto quiero llegar, cuando nos muestran esto de, lo escuchamos, por favor, lo escuchamos. Piñera es empresario, va a sacar el país adelante. Primero, un país no es una empresa, hay muchos elementos que entran en juego. Uno Sí. de ellos es la estructura social. Efectivamente, tú en una empresa desechas a lo que no te sirve. En un país tú no puedes desecharlo. Vas a desechar a los pobres, vas a desechar a la gente que está en los campamentos, vas a desechar a los indígenas, vas a desechar a los que piensan distinto, a las diferencias sexuales las vas a excluir. No. Entonces, cuando hablamos y construimos una estructura para desarrollar esto público, cuando tú me dices, ¿cómo desarrollamos lo público? Yo creo que hay una tarea súper importante, los medios de comunicación, y en ese sentido valoro enormemente lo que tú estás haciendo, la educación. Tenemos que tener claro que todos somos parte de este cuento. No Claro. son unos cuantos los que tienen la responsabilidad, nosotros también tenemos la responsabilidad. Nosotros también tenemos la responsabilidad de exigir nuestros derechos, de no creer en un modelo que no va a ser, porque una de las cosas que muestra este modelo, perdón si me estoy alargando mucho, pero es Sí, que no se preocupe. creo que es súper importante, el modelo del emprendedor hoy día, que es precisamente una de las banderas del liberalismo, hoy día se fue al suelo. ¿Y por qué Claro. se fue al suelo? ¿Para quién fueron las garantías? ¿Para quién han sido todas las políticas de emergencia para enfrentar esta pandemia? No ha sido para los microempresarios, ni para los emprendedores. ¿Quiénes son Claro. los que hoy día están sufriendo las consecuencias del sistema económico? No son las grandes empresas. Son Claro. a esos que les dijeron emprendan solitos y que hoy día están en el absoluto abandono. Claro, Y y que son los hacerles que... creer, sí, y hacerles creer también de que al vender algunas cosas ya son emprendedores, de alguna manera Exacto. es Pertenecen a venderle, nuestro grupo de élite. claro. Y ahí hay un tema que me parece que es súper importante, que Ujú. tiene que ver con esa gente que salió a marchar. Ujú. Esa gente que salió a marchar, no toda está pensando en un cambio del modelo. Está Claro, pensando en entrar al grupo de privilegiados. Quiere esos justamente. derechos para entrar al grupo de privilegiados. Entonces también es importante entender que no es ese grupo de privilegiados. Hay un desprecio, y eso está absolutamente, es evidente. Hay un desprecio por la clase trabajadora, hay un Sí, desprecio por el ciudadano común y corriente. sí. Hay un desprecio, es Y hay, clarísimo, o sea, y hay un autodesprecio, por ¿sí? decirlo, de que la gente también se siente, al no sentirse parte de estos grupos de élite o de esta gente que realmente está en la cima, quizás se reflejan ahí y ven en esta oportunidad, en este modelo que te ofrece todo a través del endeudamiento, una oportunidad. Y eso quizás también es una de las cuestiones que me preocupaba poder discutir, porque finalmente al preguntar por la ventana, me preocupa esto de la educación, de alguna manera, de ver cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos discutiendo y cómo vamos a debatir quizás en algún momento, en el mejor de los casos, una asamblea constituyente, pero quizás en otra alternativa. Eh, esta sociedad que viene, esta sociedad que quizás quiere un mejor capitalismo, como se ha dicho en algunos lados, y que quizás no quiere cambiar el modelo, pero que tampoco tiene las herramientas para discutirlo. Y eso igual a mí me preocupa un poco, o sea,
volviendo al tema de la tolerancia y la intolerancia, yo veo gente que quiere hablar de política, y lo vimos también en el estallido social, gente que salió con sus pancartas, ¿cierto?, entregando mensajes, pero yo veo realmente una preocupación, sobre todo desde mi realidad, ¿cierto?, por venir de un colegio con nombre de misil, como lo dice un humorista, por pasar por un liceo de los barrios bajos de Viña del Mar, y luego posteriormente ingresando a una universidad de mercado como a la cual ingresé, eh, y luego de eso darme cuenta que finalmente no sabía dónde estaba parado, y ver que también la educación, universidades, y aprovecho de preguntar eso, están formando profesionales, pero no están formando ciudadanos, y es una de las cuestiones que quizás es ahí donde está la piedra de tope para poder fortalecer o modificar o entrar a discutir sobre qué democracia vamos a construir o qué ciudadanos queremos establecer quizás en nuestra constitución. Quiero ver desde el ámbito político-educativo dónde está quizás esa piedra de tope y esa salida. Yo creo que, Uh-huh. que el modelo lo ha hecho muy bien. Él lo ha hecho muy bien. Y dice, ¿a dónde está el ciudadano? Yo creo que efectivamente eh, no hay ciudadanos, lo que hay es consumidores. Nos ha convertido a todos en unos consumidores, unos con un poco más de conciencia, otros con menos conciencia. Claro. Pero yo sí tengo esperanza, creo que es importante eso, sí. Que cuando pierda la esperanza hay que dejar de hacer clase y dedicar a otra cosa, a hacer pan. Claro. Porque yo creo en la juventud, fíjate, creo en la juventud, creo que los jóvenes hoy día, con otra mirada, una mirada más renovada, tal vez también una mirada más exitista, puede ser, más de competencia, que también hay que ir cambiando con los tiempos. Aquí el discurso no es queremos convertirnos en un país socialista, como en algún momento pudo ser, o queremos recuperar lo que fuimos hace 40, 50 años atrás. No, hoy día la sociedad requiere otra estructura, requiere, creo yo, una reconversión de consumistas a volver a ser ciudadanos. Entonces, que sí nos importe lo que está pasando. Yo creo que si no es así, bueno, ahí sería un poco más complejo, que esta pandemia vino a ponernos en tela de juicio a nosotros mismos y a los intelectuales, que podemos darle un poco más de vuelta a esto, si es realmente la economía, el consumo, como tú quieras decirle, el fundamento de la articulación social. Puede seguir siendo, porque hoy día se puso en crisis la economía y los países han ido a la punta del cerro. Acá, que es un país desarrollado, que tiene un buen pasar económico, están súper complicados, están con 2 dígitos de desempleo, más de 40 años que no tenían los porcentajes de desempleo que tienen hoy día. Porque en el fondo el modelo se pone en crisis porque el ente articulador pareciera ser que es la economía, y una economía liberal, mercantilista. ¿Te fijas? Entonces yo sí pienso que la conversión tiene que ir en temas de la educación, es fundamental. Y ojo, que se están pasando un montón de decretos para, diría yo, perjudicar claramente las instituciones públicas, las universidades públicas. Cambiaron ya, y eso está decretado y dicho y hecho, cambiaron el sistema de entrada a la universidad. Los jóvenes de cuarto medio, que apenas han tenido el 40% de sus clases, probablemente, que es el 90% de nuestros estudiantes, que son los que van a colegios públicos, van a tener otro proceso de selección, que ya lo cambiaron. No, el gobierno no ha ayudado en nada a enfrentar la crisis que hoy está pasando las universidades públicas.
en tener que instalar un sistema que no estaba instalado, que era la virtualidad. Los problemas que ha enfrentado la universidad pública han sido súper complejos. Y no hay ninguna intención, no hay, como te decía, ningún gesto político de querer hacer algo. Entonces eso es importante, el rol que tiene la educación. Sí. ¿Cómo convertirnos en ciudadanos nuevamente? Yo creo que solito, el momento, la pandemia, estamos aprendiendo de una forma muy dolorosa como es una pandemia de esta naturaleza. Pero yo tengo la esperanza que la gente se ha dado cuenta, efectivamente, que le están sacando la plata de sus bolsillos. Esta concepción, la ministra cuando dice, oye, si es plata les están dando, los empresarios les están dando la plata, como que tú no te ganas tu sueldo. Claro. O sea, hay que reivindicar al trabajador, hay que reivindicar lo que yo hago. Las empresas no logran, y por eso quieren reactivar, por eso no quieren que los trabajadores dejen de ir. Sí. Porque somos parte importante de cómo movemos este país. Por eso la repartija tiene que ser equitativa. Yo no planteo quítenle todos los derechos a los empresarios, no, por modo alguno, pero una repartija un poco más equitativa. Claro. Bueno, profe, muchas gracias por esta entrevista. Me quedó una pregunta pendiente, pero por el tema de tiempo yo creo que la vamos a tener que dejar para otro programa, esperando que también pueda participar otra vez. Sí, por supuesto. Yo vuelvo a agradecer tu invitación. Creo que es súper importante lo que estás haciendo, sobre todo en lugares donde es más complejo llegar. Yo siempre dispuesta, podemos hablar de lo que yo puedo hablar. Claro. Y siempre dispuesta para poder conversar. Además, Chiloé es un lugar que adoro, es un lugar que quiero mucho, y si algo se puede contribuir, no dudes en pedirlo. Te mando un abrazo grande y vamos que se puede, sigue adelante. Sí, hacemos este programa con mucho esfuerzo, mucho cariño para toda la gente de Quillón y de la isla que nos ven, y también nos ven desde la quinta región, así que saludo a toda la gente con la cual compartimos también en esa lucha que mencioné de la filosofía, que los quiero muchísimo, pasamos mucho tiempo de nuestra vida dedicado a una cuestión ¿verdad política. Que te tocó a ti eso? Te tocó la lucha con Rocío, Sebastián, Felipe, todos ahí estuvimos trabajando en esa lucha. Así que, bueno, profe, la dejo y muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias, un abrazo grande. No hay fronteras para el mundo actual. Nuestro hogar es donde tú estás, acompañándote cada día. En cada rincón donde eliges. www.surgeradio.cl. También puedes escucharnos en tu móvil. Descarga desde tu tienda digital Surge Radio. Disponible en Play Store y App Store. Desde Chiloé, Chile, acompañando cada momento de tu vida. Surge Radio, siempre a tu lado.